Está con nosotros Noé Antonio García, él es el representante de los maestros inconformes con la reforma educativa que usted ha visto que le hemos presentado notas en días seguidos que se manifiestan ahí en el centro de la ciudad. Y le damos la bienvenida, Noé, gracias por acompañarnos. Soy Noel. Noel, perdón. Noel. Noel, los maestros inconformes con esta reforma educativa, ¿qué es lo que está pasando? Porque mientras ustedes se manifiestan, las autoridades dicen que es falta de información y que no se están viendo afectados sus intereses. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Con qué están inconformes? ¡Qué barbaridad! Se trataría de una falta de información de demasiados miles de profesores en el país. Ayer se dieron manifestaciones de miles de compañeras y de compañeros en Veracruz, en diversos estados de ¿Con qué están de la inconformes? República. Platíqueme. Estamos molestos por la falta de respeto con la que el gobierno, los legisladores, los medios de comunicación han tratado el tema. La falta de respeto porque han negado a los maestros, a las maestras y a la población el derecho de saber la verdad con respecto a esta reforma que le llaman educativa. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que no va a mejorar la calidad de la educación con ella. Ya está demostrado en los países en los que se han implementado. ¿Nos puede explicar qué es lo que Simple y sencillamente porque no es con evaluaciones de ese tipo. Es como estarle poniendo el termómetro a un muchachito 5 o 10 veces al día. Si eso es lo que usted hace para tratar de mejorar la salud de una criatura, ponerle el termómetro una y otra vez, y vaya encuentra que todavía tiene fiebre, y al rato va y lo checa otra vez y ve que todavía tiene fiebre, y después dice, no, pues lo que voy a hacer es castigar. ¿La principal inconformidad es contra las evaluaciones, profesor? No, señor, la principal inconformidad es contra un manejo incorrecto y perverso que se ha hecho de la evaluación. Pero no me está diciendo qué es lo que les afecta. ¿Cómo están de acuerdo a su posición? ¿En qué les afecta esta reforma educativa? El artículo 123 de la Constitución, en su apartado B, en la fracción 8, establece cómo deben ser, cuáles asuntos deben ser calificados en un trabajador para tener derecho a promoverse a un puesto de dirección, a un puesto superior en el trabajo. Y están puestas las normas. De esas normas, de ahí de esa fracción 8, se desprende los artículos desde el 47, hasta el 64 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que regula con toda precisión cómo debe darse la relación entre la representación de los trabajadores y la representación del patrón para resolver los pormenores con respecto a la calificación que deben tener los profesores para ascender. Las modificaciones a eso tendrían que establecerse en un reglamento que también tenemos por escrito, acordado entre la autoridad y los trabajadores, que es el reglamento de escalafón. Ahí deben discutirse los conocimientos, la aptitud, la experiencia, la disciplina, la puntualidad. Todos esos son rubros que ya están ahí, que deben ser evaluados y que pueden modificarse en la negociación conjunta. A nadie de mis compañeras o compañeros no nos gusta hacer un trabajo que no produce éxito, que no tiene éxito. Nosotros somos los primeros interesados en tener una satisfacción plena con el trabajo que desarrollamos, en tener la dicha de ver a nuestros alumnos y a nuestras alumnas progresar en la formación integral de sus personas en la vida. Nosotros no estamos abogando por una mala educación para nuestros alumnos. Pero a final de cuentas se ha dado debilidades en la educación, se han dado que nada tienen que fallas y desafortunadamente algo se tiene que hacer y es lo que promueve esta reforma educativa. Además de esta variación en las condiciones, ¿ustedes están en desacuerdo con ser evaluados, que es una de las principales Estamos en desacuerdo que la evaluación se utilice para eso, para borrar nuestros derechos que tenemos ahí en la Constitución y en las leyes que se derivan del apartado B del artículo 123. También las razones por las que podemos ser cesados, por las que podemos ser separados del servicio, están previstas en la fracción 9 del mismo apartado B del artículo 123. Están previstas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y no crea que son, pero para nada condescendientes con los profesores. Ahí están las causales. ¿Cuál es la diferencia entre las causales
que se tenían antes y las que se manejan ahora en esta reforma? E incluyen una serie de causales en las que nosotros no tenemos ninguna injerencia. ¿Cómo cuáles, me podría decir? ¿Quién decide los parámetros y los indicadores de la evaluación? ¿Quién decide cuáles son los instrumentos y qué contienen los instrumentos? ¿Quién decide qué es una buena cualidad en un profesor? ¿Quién decide qué es un buen perfil de un profesor? Ellos lo deciden y solo ellos. Y dicen que un organismo autónomo, eso es una mentira. El INE no es un organismo autónomo. No hay personas autónomas en este mundo. Todo mundo tenemos una definición política, una definición ideológica, una doctrina pedagógica con la cual nosotros afiliamos. Así que mienten cuando le dicen a la sociedad, todo está muy bien porque estamos haciendo autónomo al INE, porque siendo autónomo entonces es puro, neutro y casto. No, señor. Siendo autónomo sigue siendo dependiente del pensamiento político, ideológico, pedagógico con el que se forman las personas que están en la junta directiva del INE. Así que mienten eso. Los actos humanos son actos que debemos de nombrarlos con su nombre, que debemos discutirlos con su nombre y no ocultarle a la gente porque tenemos el monopolio de los medios para que la gente no se entere y todo quede en condenar a los profesores porque son burros o porque son flojos y porque no quieren evaluarse. A nadie le gusta estar llenando un barril sin fondo. A nadie le gusta estar haciendo un trabajo de oquis. Obviamente es importante que los maestros, esos pilares de nuestra sociedad, tengan a salvo sus derechos laborales. Pero no deben tasarse igual como se evalúa a cualquier trabajador. No se debe tener la posibilidad del que el patrón los evalúe de acuerdo a las necesidades de la visión del mismo patrón. Sí, yo creo que los profesores deberíamos de tener distinciones y que las distinciones deberían de favorecernos en lugar de condenarnos. ¿Deben ser distintos a los demás trabajadores? Yo diría eso, ¿no? ¿Por qué? Pero ni siquiera lo estamos alegando que nos traten distintos, nos estamos alegando que no nos discriminen. Pero si me pregunta a mí, mi opinión personal, he sido profesor por 32 años. Yo creo que sí merecemos, que sí tenemos necesidad por conveniencia de la sociedad, los profesores, de tener un trato distinto, en favor, no en contra, que nos ponga mejor, no peor que el resto de los trabajadores. Porque lo que tenemos en nuestras manos, la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, tiene una trascendencia para la propia comunidad, para la propia sociedad, que yo creo que bien harían. Y evaluar la calidad del maestro, ¿no es parte de esto? Evaluar la calidad de la educación del maestro, como la están planteando, es hacernos tarugos. Tienen muchos años haciéndolo. Tienen muchos años aplicándoles la criba a los estudiantes del nivel medio superior y del superior, con un negociazo para las personas que elaboran los exámenes, que los aplican, que los cobran. Pero en el nivel también tenemos muchos años. El examen que se estuvo aplicando a los estudiantes viene ya desde varios años para atrás y que sigue igual. ¿Por qué? Pero se vio bajo, pues porque los diagnósticos, perdone. Pero sí, se vio bajo el resultado. Sí, pero no se va a mejorar nomás porque apliquen más exámenes. El examen no tiene el poder para revertir el mar de simulación, de corrupción, de abandono, de dejadez con la que se ha tratado al sistema educativo por parte del gobierno, por parte de las autoridades, en complicidad con los dirigentes sindicales. El tiempo se nos termina, es largo desafortunadamente. Ya lo vemos, usted está en desacuerdo en las evaluaciones, nosotros no quieren evaluaciones como se están dando ahorita. Y una pregunta final, profesor, las afectaciones a los niños con estos paros. No, es un fetiche lo de la afectación al niño. El derecho del niño a la educación no se cumple, pero en absoluto, nomás porque vaya a la escuela o porque un profesor se pare enfrente de él. El derecho a la educación se cumple cuando las personas íntegras, con sus derechos a salvo, se encuentran allí en el hecho educativo y pueden hacer eso realidad. Los maestros que faltan. Deberían los autoridades ser sensibles a un atraco que están haciendo, a la indolencia total, al menosprecio que le tuvieron al profesor cuando decidieron meternos en esto. Las faltas son culpa de las autoridades que no tuvieron oídos, que fueron insensibles, que obedecen a intereses ajenos. No son culpa de nosotros. Por cada niño que pierda un día de clases, yo acuso a las autoridades por sordas, por ciegas,
por insensibles ante ¿Cómo un es asunto posible que faltar es al compromiso evidente. de responsabilidad de otros Sí, y no de los el maestros? compromiso es de las autoridades de hacer las consultas debidas, de tener en cuenta a los primerísimos actores que se van a hacer cargo de las medidas que ellos resuelven desde atrás de un escritorio obedeciendo órdenes ajenas. Sí, señor. Profesor, habrá que platicar más porque Debemos déjeme platicarlo, decirle debería que invitarme. Tengo al muchas final de cosas cuentas, con las que su sonrisa se desaparecería. Tendríamos cosas de me qué llama la hablar. atención y no es que le pretenda no respetar su opinión, sino que me llama la atención que ante un compromiso adquirido, de Sí. pronto son otros los responsables. Mire, Créame le que no contesté es así la porque cultura en de realidad nosotros. la forma en la que usted me plantea la pregunta amerita esa respuesta. Nunca, nunca intentamos nosotros, por nuestra voluntad, dejar de cumplir nuestro trabajo. Mis compañeras y mis compañeros de aquí del estado de Chihuahua hemos resuelto en una medida que incluso pensamos se queda corta en la solidaridad que nuestros compañeros de otras entidades bien merecen. Hemos resuelto que estamos yendo a trabajar y que estamos haciendo nuestras expresiones de protesta en contraturno. ¿Por qué? Pues por este linchamiento del que ustedes nos hacen víctimas solo a nosotros, cuando en realidad la responsabilidad de este debate en el que estamos hoy es de alguien que llega a ser autoridad sin que debiera jamás haber llegado a tener esa clase de responsabilidades. Bien. Profesor, el tiempo se nos ha terminado. Le agradezco Lamento mucho su y visita el día de hoy. agradezco mucho y su aquí usted invitación. ha presentado la visión de los maestros. Usted lo ha escuchado, usted lo ha visto. A final de cuentas, nuestro compromiso es llevar a usted lo que las diversas partes de una nota, de un conflicto tienen. Y bueno, independientemente de que estemos algunos de acuerdo y otros no, esta es la realidad que se vive en el magisterio y aquellos inconformes. Maestro, gracias. le agradecemos Quiero su agradecerle a visita. Antena TV por habernos permitido expresar esto. Ojalá tuviéramos un poquito más de tiempo para que no se queden las cosas a medias y entonces mal comprendidas por el auditorio. Lo vamos a hacer. Gracias, vamos. No, por hoy es todo aquí en Antena Informativa Primera Edición. Le agradecemos el placer de su preferencia. Hasta pronto.